En este video vamos a continuar con la conexión entre gráficas de la función f de x y su derivada f', pero nos vamos a enfocar, igual que del video anterior, a leer los elementos solicitados para la función f de x. Ahora vamos a trabajar con una gráfica un poco más sofisticada comparada con la del video pasado, pero los elementos a detectar siguen siendo los mismos que explicamos en el video pasado. Dominio, rango, intersecciones con x y con y, simetría si es que tiene, máximos y mínimos, puntos de inflexión, donde la función crece, donde la función decrece, donde tiene concavidad positiva y donde tiene concavidad negativa. Entonces aquí tenemos esta gráfica y lo primero que queremos saber sobre esta función es su dominio. Ahora, el dominio de esta función, si la leemos de izquierda a derecha, comienza en este punto para x menos 3pi y termina en 3pi positivo. Eso quiere decir que el dominio está restringido, no podemos llegar de menos infinito hasta infinito, esta función no continúa de ninguna manera, y el dominio de esta función será el que va del intervalo desde de menos 3pi hasta 3pi positivo, incluido, porque acá nos damos cuenta que los valores en menos 3pi sí existen para y son 0 y 0, respectivamente. Ese será el dominio de nuestra función. ¿Cuál es el rango? El rango también está restringido. Si leemos de arriba hacia abajo lo que sucede con y, desde menos infinito hasta este punto en y, hasta menos 3.288 en y, no existe función. Y lo mismo sucede con el infinito positivo hasta 3.288. Eso quiere decir que nuestro rango está restringido y y toma los valores que van desde menos 3.288 hasta 3.288 y no pueden continuar más allá de estos valores. Ese será el rango de nuestra función que tenemos acá graficada. Las intersecciones con el eje x. Las intersecciones con x son las coordenadas en donde la ordenada del origen, el valor de y es 0. Acá hay 1, es menos 3pi medios. Perdón, esto le faltó dividirlo entre 2, error mío. 3pi sobre 2, menos 3pi sobre 2. 1 está aquí, menos 3pi medios, 0. Otra de las intersecciones va a ser este punto, menos pi medios, 0. El siguiente va a ser nuestro punto de origen, 0,0, que además es un punto de inflexión, 0,0. Continuamos con pi medios, 0. Y finalizamos con nuestra última intersección con el eje x, que será 3pi medios, 0. Esos 5 puntos constituyen nuestras intersecciones con el eje x. ¿Cuáles son las intersecciones con el eje y? Aquí nada más vamos a tener una intersección. La intersección con y en este caso es el origen y es el punto 0, o la coordenada 0,0. Esas son nuestras intersecciones. Después de calcular nuestras intersecciones hay que preguntarnos qué pasa con la simetría de la función, y al igual que en el caso anterior, nos damos cuenta que lo que sucede en el cuadrante 2 y 3 es lo mismo que está sucediendo en el cuadrante 1 y 4, pero de manera inversa. Así que la simetría de esta función es una simetría en el origen y es una función impar. Entonces f de x es impar y esta función tiene simetría en el origen o al origen. Esa será la simetría de nuestra función. Ahora, ¿cuáles son los puntos máximos y mínimos? Las coordenadas de máximos y mínimos. Las coordenadas de los máximos serán esos puntos en donde la función crece, llega hasta ese lugar y después comienza a decrecer. El primer máximo está acá arriba, menos 3.426,3.288, y hay otro máximo relativo en 0.86, 0.561. Esos serán los dos máximos de nuestra función. El punto menos 3.426, 3.288 y el punto
0.86, 0.561. Esos serán los máximos de nuestra función. ¿Cuáles serán los puntos mínimos? Bueno, los lugares en donde la función decrece, va bajando y comienza a crecer nuevamente. Entonces acá tenemos un punto mínimo y finalmente acá tenemos otro. Uno de esos puntos mínimos es el menos 0.86, menos 0.561 y el siguiente será 3.426, menos 3.288, este punto de acá. Entonces ya identificamos nuestros máximos, acá hay otro máximo, relativos, y nuestros puntos mínimos. Sigue obtener los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, y como se pueden dar cuenta, los puntos de inflexión son muy claros, están marcados de manera muy clara en las gráficas. Siempre les voy a anotar esto. Los puntos de inflexión los identificaremos con una IP, y si nos damos cuenta, acá está el primer punto de inflexión, acá tenemos una primera coordenada en donde cambia la concavidad. Hay que recordar que eso es lo que indica un punto de inflexión. Aquí hay uno, aquí hay otro, y hay un último punto de inflexión en el cuadrante 4, y entonces nuestros puntos de inflexión serán esos tres indicados. El primero, que tiene la coordenada menos 2.289, 1.506, el segundo que coincide con el origen es 0,0, o es el origen 0,0, y el último que tiene una coordenada de 2.289, menos 1.506. Esos son nuestros tres puntos de inflexión: 1, 2, 3, tres lugares en donde cambia la concavidad. Lo último que falta revisar sobre esta gráfica son los intervalos en donde la función crece, los intervalos en donde la función decrece y los intervalos de concavidad, donde la concavidad es positiva y donde la concavidad es negativa. Los intervalos en donde la función crece, si leemos de izquierda a derecha, aquí encontramos que comenzamos a subir y nos detenemos acá. Entonces el primer intervalo, x pertenece a un intervalo que va no de menos infinito, porque nosotros comenzamos en menos 3 pi medios para x, y vamos de menos 3 pi medios y crecemos hasta menos 3.426. Unión, el siguiente intervalo, que comienza en menos 0.86 a subir y termina de subir en 0.86 para x. Entonces el siguiente intervalo lo tenemos de menos 0.86 hasta 0.86. Y el último intervalo comienza a crecer en menos 4.26 y termina en 3 pi medios. Unión 3.426, 3 pi medios. Esos son los tres intervalos en donde la función sube, en donde la función crece. ¿En qué intervalos la función decrece? Pues hay dos intervalos en donde la función decrece, aquí los podemos observar. Va desde menos 3.426 hasta menos 0.86. Acá la función viene bajando, va bajando. Entonces x pertenece al intervalo que va de menos 3.426 hasta menos 0.86. Unión, un segundo intervalo que va desde 0.86 para x hasta 3.426 para x. Entonces de 0.86 hasta 3.426. Esos son los intervalos en los que la función baja. Para finalizar, hay que revisar los intervalos de concavidad en donde la concavidad es positiva. Los intervalos de concavidad, recuerden, positivo, los intervalos de concavidad están condicionados por los puntos de inflexión. Si tenemos estos tres, va a suceder algo entre el inicio de la función y el primer punto de inflexión, algo diferente entre el primer punto de inflexión y el segundo, otra cosa entre el segundo punto de inflexión y el tercero, y una última situación, o un último cambio en la concavidad, lo vamos a encontrar a partir del tercer punto de inflexión hasta donde termine la función. ¿Cómo identificamos estos? Pues es muy sencillo. Esto va a tener una concavidad positiva y esto también. Entonces tenemos dos lugares en donde la concavidad es positiva y son los intervalos que van en x desde menos 2.289 hasta
0, unión el siguiente intervalo de concavidad positiva que comienza en 2.289, 3 pi medios. Y para finalizar, hay que analizar los intervalos de concavidad negativa. Y los intervalos de concavidad negativa, bueno, pues pueden suponer que son los que van a quedar. Aquí hay uno que viene de menos 3 pi medios hasta menos 3.426, y otro intervalo de concavidad negativa que viene desde 0 hasta 2.289. Entonces, estos intervalos de concavidad negativa, el primero va de menos 3 pi medios hasta menos 3.426, hasta menos 2.289, y el segundo abarca el intervalo de 0 hasta 2.289. Y con eso finalizamos nuestro análisis de gráficas. Esto no es más difícil de lo que ven aquí, es quizá mucha información, pero leer una gráfica no es complicado. Siempre hay que recordar leerlo de izquierda a derecha e ir sección por sección identificando qué es lo que está sucediendo con la gráfica. Si pueden utilizar colores para indicar esos diferentes intervalos y que sea mucho más claro lo que está pasando para ustedes, háganlo. No está de más utilizar esta serie de colores para identificar lo que está sucediendo en la gráfica. En el siguiente video comenzaremos ahora sí con las condiciones para poder graficar, y las gráficas de la función f de x a partir de su derivada.